¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy vamos a hablar sobre la situación de la pandemia en Ecuador, cómo avanza su campaña de vacunación, en medio también de una tercera ola de contagios y, por supuesto, las medidas que sigue imponiendo el gobierno para intentar contener el avance de los contagios. Nos acompaña el doctor Mario Paredes, epidemiólogo de la Dirección de Sanidad de la Armada de Ecuador. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, sí. Bueno, informarles pues al público peruano, al público internacional, que de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública, que los manejamos la mayor parte de las instituciones del Estado, al momento se han vacunado o se han aplicado 861.393 dosis. Estamos hablando que la primera dosis se ha aplicado a 633.000 personas y la segunda dosis a 227.972 personas. Bueno, obvio, sin embargo, este porcentaje es bastante escaso aún todavía. Estamos, me parece, porcentualmente incluso por debajo de Perú. El país que más ha vacunado, si mal no recuerdo, es Chile, y estamos en apenas un 1% de la población, por supuesto. Es importante recalcar pues que en este momento a nivel país estamos manejando un proceso de transición de carácter político-técnico, ¿no? En aproximadamente, diría yo, 23 días vamos a tener un cambio de gobierno. Sin embargo, tengo el conocimiento de que existe conformada una comisión interdisciplinaria e interinstitucional, una comisión denominada de transición, con la cual pues está trabajando activamente el gobierno del señor presidente entrante, Guillermo Lasso, y del señor presidente saliente, Lenín Moreno, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay noticias alentadoras, puesto que se han negociado para el país aproximadamente 20.090.000 dosis de vacunación, divididas en algunos espacios. Por ejemplo, 6 millones de vacunas negociadas con Pfizer, 5 millones más o menos, ¿no? Negociadas con la compañía AstraZeneca Oxford, 7.05 millones de la iniciativa COVAX y 2 millones de las del laboratorio Sinovac, ¿no? Actualmente, pues, de lo que conozco, la primera vacunación con Pfizer prácticamente ha concluido, estarían esperando un nuevo refuerzo de Pfizer y al momento se está vacunando con la Sinovac, ¿no? De acuerdo. Con la vacuna china, ¿no? Ahora, Se está vacunando, se está terminando la vacunación o está avanzando la vacunación con las personas de la tercera edad. Diga. no, quería consultarles si es que en este proceso, desde que ha comenzado la vacunación, con las priorizaciones que tienen, ¿han encontrado de pronto algún tipo de dificultad logística, de traslado de vacunas, de recepción de la población? Bueno, o sea, básicamente sí. En una primera instancia, y esto no se lo puede negar realmente porque esto trascendió a los medios internacionales, lamentablemente el gobierno saliente tomó algunas decisiones un poco equivocadas. Pero yo no creo que es el gobierno, sino más bien ciertos funcionarios que privilegiaron la vacunación a familiares y amigos. Esa primera situación. Segundo, lamentablemente, en mi criterio como epidemiólogo, el gobierno nacional no ha hecho una suficiente y adecuada difusión y educación o una campaña de concienciación a la población en general sobre lo que son las vacunas y cuál es el mecanismo que tienen las vacunas dentro del organismo. Yo creo que ese es algo que le queda pendiente al nuevo estamento estatal, al nuevo sistema de salud que va a ingresar, que es publicitar esta situación para de esa manera disminuir la percepción de fallo que hay en esta medida preventiva. Pero eso, Aquí ¿cómo se ha tenemos dos reflejado? problemas. O sea, las personas, digamos, no quieren colocarse las vacunas o se relajan, Exactamente. o sea. Exactamente. No hay un porcentual, no hay un estudio, pero Ujú. de lo que se sabe, de los reportes que tenemos, por decir algo, se solicitan, es un número, 1.500 o 2.000 dosis y aproximadamente unas 100 personas no desean vacunarse. Obviamente la vacuna es un acto voluntario y a Ujú. nivel nacional y en todas las instituciones se está haciendo firmar un consentimiento informado justamente para evitar reclamaciones posteriores. Entonces, incluso se solicita que coloquen cuál es la causa por la cual no se vacunan y algunas personas
colocan no me voy a vacunar puesto que no confío en la vacuna, una determinada vacuna, ¿sí? claro, Por ejemplo, sin el ánimo igualmente de causar ningún pánico en lo absoluto, tenemos el problema con la compañía AstraZeneca, que no es un problema de carácter local, es de un acuerdo. problema de carácter mundial, pero yo considero incluso que hay algunos otros intereses que los países. Porque la mayoría de las vacunas, la mayoría de los inóculos pueden tener reacciones adversas, sino Ujú, que en mi modo de ver, se ha potencializado, se ha exagerado, diría yo, no exagerado, se ha publicado una serie de reportes alarmantes en relación a una X vacuna, en este caso de AstraZeneca. sí, Entonces la gente tiene resistencia a vacunarse con este inóculo, más que todo porque efectivamente está produciendo reacciones en el espacio de la vacunación, lo que conocemos como eventos supuestamente atribuibles a la vacunación, pero son efectos secundarios pasajeros. Pero aunado eso a la noticia de que están produciéndose trombos, sí, produciendo secuelas y en algunos casos fallecimientos, el nivel de percepción de riesgo de vacunarse de la población es mayor. Y al mismo tiempo, le iba a decir, hay un fenómeno paritario, hay una percepción de riesgo disminuida de la presencia de COVID. Entonces, hay algunas personas que luego de vacunarse se relajan, ujú, empiezan a evitar las medidas, la utilización del barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social. Entonces, esa es una pelea a veces bastante dura de parte de las autoridades para establecer ciertas medidas de cuarentena o de confinamiento que serían obviamente las más adecuadas. Por ejemplo, le comento, en este momento estamos encerrados, digámoslo así, aquí en el país, ¿no? ajá, Durante este feriado, fin de semana, cada uno de nosotros permanece en nuestras casas dentro de lo que es posible. Pero también tenemos que considerar el espacio del comercio informal. Las personas claro. que hacen comercio informal y que viven día a día tienen un problema de carácter no solamente logístico, sino económico. Entonces, una de las estrategias del nuevo gobierno es incidir sobre esa cantidad de gente que hace comercio informal para ver de qué manera se los controla y al mismo tiempo se los inmuniza de manera prioritaria también. De acuerdo, importantísimo. Y sobre todo esa campaña de comunicación respecto a las vacunas es fundamental porque finalmente, si no, las noticias falsas, los fake news rondan y calan en la población, que es lo mismo también que ocurre acá y que genera desconfianza evidentemente en la población. Ahora, es Así es. importante también el contexto político, como mencionaba usted, en el que se encuentra Ecuador, cambio de gobierno en los próximos días y que de alguna manera surgía la posibilidad, si es que esto podría generar o no un retraso o de pronto una paralización en el proceso de vacunación. Pero entiendo que esta comisión que nos comentaba usted justamente va a tratar de evitar que esto ocurra. De lo que conocemos, por supuesto, las intenciones del nuevo gobierno son bastante positivas. Uh -huh. Yo quiero poner en consideración este tema desde el punto de vista netamente ciudadano y, digamos, de alguna manera técnico. Yo creo que es la primera vez que se está reuniendo un equipo de transición entre el gobierno que está terminando y el que está iniciando. Quizás me esté equivocando, mi memoria es medio corta. Yo tengo 50 años y yo prácticamente nací con la democracia, más o menos por ahí. Pero no recuerdo que ningún gobierno haya hecho transición, es decir, entrega de cuentas al gobierno anterior para tratar de expresar dónde son las falencias y dónde podemos trabajar mejor en conjunto. Y evidentemente el asunto salud que nos ha rebasado totalmente Uh -huh. a todos los países es un tema esencialmente fundamental. Tengo Claro. conocimiento que el nuevo equipo del Ministerio de Salud Pública está reunido continuamente con el equipo que está terminando sus labores para dejar las cuentas en claro. Uh Entonces, en ese aspecto, se están procurando, digamos, remediar algunos errores o algunas falencias, no tanto errores. Por ejemplo, terminar las fases de vacunación como van, es decir, cubrir totalmente el espectro de la población concernida directamente en labores de salud, en este caso primera línea. Hablemos de médicos, bomberos, personal de salud, Fuerzas Armadas, policías, etcétera, etcétera. Y luego avanzar con los otros sectores. Entonces estamos viendo que un poco como para tratar de, en mi criterio, para tratar de alcanzar esa meta, se están trabajando al mismo tiempo. Estamos terminando un grupo prioritario y empezamos con el otro grupo prioritario. -huh. Entonces, esta me parece una estrategia bastante adecuada, ¿no? Y obviamente, mientras mayor cantidad de inmunización alcancemos a nivel de la población, esperemos
encontrar un espacio de inmunización, lo que se conoce como inmunización comunitaria o Ajá, inmunización de rebaño, ¿no? Son el 70% de la población con el objeto de mantenerla protegida y de ver si de acuerdo. alguna manera empezamos a bajar estos índices. ¿Mm? En ese sentido, justamente, Guillermo Lasso prometió en campaña vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días, si es que era electo. Sí. ¿Esto es viable? Verá, yo estoy viendo cuestiones interesantes. Por ejemplo, igualmente, desde el punto de vista público, se está trabajando de lo que se conoce una alianza con una de las farmacéuticas del país. Pero el objeto no es, ese es el problema, a veces la gente conceptualiza mal, dice, no, ya nos van a vender la vacuna. No, de lo que tengo conocimiento, el señor Guillermo Lasso está en conversaciones, o el gobierno entrante, el señor Guillermo Lasso, está en conversaciones para trabajar con una o dos cadenas farmacéuticas que les permitan establecer el espacio logístico. ¿Por qué? Porque obviamente las cadenas farmacéuticas tienen bodegaje, tienen servicio de refrigeración, tienen la logística adecuada. Entonces, ellos lo que pueden hacer, en este caso, de lo que yo conozco, es receptar las vacunas, colocar las vacunas en sus espacios de almacenamiento y luego distribuirlas o colocarlas al servicio de los vacunatorios organizados por Ministerio de Salud Pública en determinada fecha y en determinadas dosis. Y al mismo tiempo recolectar todos esos desechos biológicos que se Ujú. producen luego de la vacunación y darles el tratamiento adecuado. Entonces, me parece que esa logística es bastante adecuada, sí, se puede dar. Ahora, la parte del Ministerio de Salud Pública es establecer, por ejemplo, ciclos de vacunación. En otros países, si Ujú. mal no recuerdo, no sé si en Brasil, no sé si en Israel o en Estados Unidos, se vacunaba en ciclos de 24 horas. Me Sí, parece un poco exagerado, pero podría darse, se me ocurre a mí, en dos jornadas. Una jornada de 8 horas, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y otra jornada de 2 de la tarde a 10 de la noche, y descansamos. Y entonces, si nos organizamos desde el punto de vista de los sectores, si tenemos la colaboración con los gobiernos seccionales, es decir, con los gobiernos municipales y gobiernos provinciales, esta meta es posible alcanzarla o por lo menos llegar a una mayoría, pero se necesita la colaboración. Tenemos que dejar el espacio político a un lado de y acuerdo. tratar de trabajar de manera coordinada para vencer esta pandemia. Ujú. Esa es otra situación que desde el punto de vista técnico yo siempre lo he puesto en la palestra. No podemos considerar al COVID diferente en la sierra, en la costa, Ujú. en una población, en otra población. Para Si todos. tenemos una estrategia de tratamiento para la enfermedad, debe ser una estrategia de carácter nacional. Ujú. Entonces, un desafío del nuevo gobierno es que el sistema de salud se empodere nuevamente y tome la batuta y la dirección del manejo de la pandemia, desde Ujú. el punto de vista técnico, De obviamente con el apoyo político. Eso. Sí, no, interesante. Además, y ojalá sí se pueda concretar esta propuesta que tiene en plan el entrante presidente Lasso. Aquí, por ejemplo, para hacer una comparación muy rápida, se colocó, por ejemplo, la vacuna de Sinopharm al personal sanitario, fueron los primeros en ser inoculados. La vacuna Pfizer se ha comenzado a inocular a personal de las Fuerzas Armadas y adultos mayores, a quienes se está vacunando todavía en Lima y Callao, o sea, es decir, en la capital. Pero en regiones, como no tenemos suficientes congeladores para mantener la temperatura de Pfizer, en algunas regiones se está vacunando con AstraZeneca, es decir, se está cambiando, digamos, las vacunas. ¿Cómo están haciendo en Ecuador? O sea, en este momento estamos trabajando con la logística que tenemos instalada a nivel del Ministerio de Salud Pública y obviamente estamos recibiendo colaboración de la parte del Sistema Integrado de Salud. Aparte del Ministerio de Salud Pública tenemos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social e igualmente tenemos los otros estamentos que también manejan salud. En el caso particular donde yo laboro, que es Fuerzas Armadas, Fuerza Naval, Aérea Terrestre y tenemos también la Policía Nacional. Uh -huh. Entonces, en esos aspectos se están estableciendo vacunatorios en las unidades de mayor complejidad, es decir, donde está la logística necesaria, los hospitales. Y a partir de eso se está haciendo que el personal acuda a esas unidades con el objeto de hacer vacunación. Igualmente se está solicitando la colaboración de espacios concernidos que nos parezcan adecuados para vacunar a la gente de manera mayoritaria. De lo que conozco, por ejemplo, aquí de primera línea en la ciudad de Guayaquil, se está pidiendo la colaboración de dos universidades privadas, la Universidad Católica y la Universidad de Espíritu Santo,
donde se está vacunando en espacios amplios, en los polideportivos que tienen. Llega personal del Ministerio de Salud Pública, se establecen todas las normas de bioseguridad, ingresan las personas que han sido previamente, digamos, citadas por medio de un sistema establecido a partir de llamadas telefónicas, inscripción por la página web, etcétera, etcétera. Incluso hay personas que se las cita de manera abierta, por ejemplo, cuando ya no están agendados o que no pertenecen, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública, no pertenecen a la seguridad social. Por ejemplo, este es el caso de los adultos mayores. Anteriormente se estaba haciendo una cita directamente con los jubilados, pero ahora la vacunación es abierta, o está haciéndose abierta para la mayoría de las personas sobre los 65 años de edad. Entonces, cada una de las instituciones está procurando, obviamente, trabajar con sus empleados, pero al mismo tiempo se está laborando. Igualmente, hay convenios de colaboración con los gobiernos seccionales. El caso puntual de la ciudad de Guayaquil, donde la alcaldesa Cintia Viteri ha montado un espacio bastante amplio de vacunatorio y obviamente el Ministerio de Salud Pública es el que pone el personal y también hay una paridad de ayuda política en el aspecto con personal que pone el municipio con el objeto de agilizar el proceso de inmunización. De acuerdo. ¿Y qué resultados les viene trayendo la vacunación? Por ejemplo, no sé si tienen ya cifras confirmadas de reducción de fallecidos en algunos grupos etarios o de pronto personal médico. Y si esto también ha generado un poco más de confianza en la población, porque en muchos países pasaba que antes de que comience la vacunación había un alto porcentaje de personas que decían, no me voy a vacunar, pero cuando ha comenzado el proceso de vacunación, este porcentaje ha ido disminuyendo. Bueno, ciertamente el trabajo del gobierno que está saliendo ha sido mucho mejor, ha sido, en mi criterio, un poco más organizado, pero me parece demasiado prematuro indicar que esta estrategia nos esté dando resultados. Por ejemplo, ayer estaba viendo las declaraciones de un funcionario del Ministerio de Salud Pública que en mi criterio me parecen apresuradas y demasiado optimistas, porque efectivamente una estrategia sola como es la vacunación no va a reducir de la noche a la mañana el número de contagios ni el número de fallecidos. Estaba viendo igualmente que a partir del día de ayer ha disminuido el número de fallecidos por exceso, que es una medida que tenemos o manejamos en estadística, pero eso se puede deber a otras razones. Yo creo que debemos ser pacientes, aunque es bastante difícil ser paciente, pero esperar que todo este tipo de medidas, incluso este confinamiento, que a mi modo de ver yo lo veo todavía muy tibio, ¿no? Realmente, porque es apenas un fin de semana, quizás debería ser un poco más organizado, debería ser más focalizado a ciertos espacios donde se ha verificado una mayor presencia de transmisibilidad y de infección, ¿no? Y de esa manera, pues tratar de disminuir la posibilidad de transmisibilidad entre las personas. ¿Qué le está faltando también al ministerio, a pesar de que la logística está a full? Es establecer espacios de búsqueda del virus, es decir, la tamización de sitios en los cuales se tenga que realizar la prueba de PCR, la prueba de antígenos, y eso es una limitante porque al momento la prueba de PCR y antígenos, excepto por el Ministerio de Salud Pública, desde el ente privado tiene un determinado costo. Y eso yo creo que es a nivel de todos los países. Entonces, las personas por limitaciones económicas obviamente no se hacen la prueba. Entonces, hay que también considerar dentro del estamento nuevo nacional la posibilidad de establecer un rubro para la compra y masificación de este tipo de pruebas de carácter diagnóstico y al mismo tiempo establecer estudios epidemiológicos en regiones donde se ha comprobado que existe una mayor circulación del virus con el objeto de focalizar medidas. Aislamiento, cuarentena, vacunación grupal, una vacunación masiva y algunos otros espacios. Y yo lo que siempre no dejo de indicar, lo que se refiere a la concienciación y educación. En eso nos estamos quedando. En eso nos estamos quedando. En este momento tenemos una gran cantidad, estamos peleando no contra los medios, sino contra las redes sociales. Las redes sociales están rebasando la labor de ustedes, los medios serios de comunicación. Entonces, lamentablemente, le creemos más a la red social que al medio de comunicación. Entonces, el Estado pienso que debe empoderarse con el objeto de realizar campañas masivas de comunicación. Y esto debería ser una estrategia aunada
tanto del gobierno como con los medios de comunicación serios, y ponernos de acuerdo en un solo discurso, establecer franjas de comunicación con las personas, ¿no? Con el objeto de empezar a disminuir, con una suerte de bombardeo, empezar a disminuir esa percepción de riesgo de vacunarse y empezar a sincerar la percepción de riesgo de que el COVID es una situación realmente seria. El problema es que la gente no considera que es seria hasta que no tiene un familiar enfermo o ha fallecido. Y en este momento, estadísticamente, creo que en nuestros países no tenemos a nadie que no pueda decir que tiene un conocido que esté enfermo o que haya muerto por COVID. Entonces, eso nos debe llevar a una profunda reflexión como sociedad de que de esta pandemia salimos todos o lamentablemente la vamos a tener muchos años más. De acuerdo, de acuerdo. Y interesante esa reflexión con la que estoy completamente de acuerdo. Es lo mismo que ocurre aquí. Falta mayor comunicación, falta una campaña fuerte que concientice a la población y que logre finalmente esta educación que todos necesitamos porque vamos a seguir conviviendo lamentablemente con el COVID todavía un tiempo más. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor Paredes, conocer un poco más de cómo avanza la vacunación en Ecuador. Deseamos éxitos, por supuesto, en este nuevo gobierno y que los planes y las metas que se ha trazado el presidente Lasso se logren cumplir. Tatiana, un gusto igualmente. Como siempre, abierto a colaborar cuando ustedes lo consideren pertinente. Nos reencontramos seguramente en una próxima oportunidad y gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Chao, chao. Gracias.